El gobierno ha perfeccionado una estrategia que roza la indiferencia institucional. Pase lo que pase, insisten en que todo está en orden, como si el país transitara por un jardín en calma mientras a su alrededor se desata una tormenta. Da igual que las pruebas se acumulen, que las acusaciones ganen peso o que los informes se filtren. Ellos continúan sonriendo ante las cámaras y asegurando que no hay motivo de alarma. La comparecencia más reciente del ministro Ángel Víctor Torres fue una representación de esa serenidad forzada. Con tono firme, repitió la misma fórmula que ya es marca de la casa: desmentirlo todo, prometer transparencia y culpar a la mala interpretación de los medios. En la rueda de prensa, las palabras del ministro parecían escritas para convencer a un público cansado de escándalos, pero sus gestos lo traicionaban. Habló de informes mal leídos, de acusaciones infundadas, de una conspiración que pretendía empañar su nombre. La ministra portavoz, Pilar Alegría, reforzó esa línea argumental, intentando proyectar calma y repetir el mantra gubernamental de que no hay nada irregular. Sin embargo, lo que ninguno de los dos imaginaba era que ese mismo día se produciría un giro inesperado. Aldama, hasta ahora silencioso, decidió romper su mutismo y comenzar a revelar información comprometedora que pondría patas arriba toda la narrativa oficial. Lo que en apariencia era un caso cerrado o en vías de archivo empezó a desmoronarse con rapidez. Los procedimientos judiciales, que el gobierno creía tener bajo control, comenzaron a arrojar datos que contradecían las versiones oficiales. Cada documento filtrado, cada línea del informe de la UCO, iba deshilachando la red de justificaciones tejida durante meses. En los pasillos del poder se respiraba nerviosismo, aunque públicamente se fingiera serenidad. Todo está claro, repetían. Pero ya nadie les creía del todo. Torres, en su defensa, anunció que emprendería acciones legales contra quienes, según él, habían manchado su reputación y vulnerado su intimidad. Aseguró haber presentado 2 demandas y amenazó con más. Habló de su honor personal y familiar, de su imagen pública, de su derecho a no ser difamado. Sin embargo, esas palabras, pronunciadas con solemnidad ante los micrófonos, se enfrentaban a una respuesta inmediata, casi desafiante, en las redes sociales. Aldama no solo no se retractó, sino que contraatacó con dureza. A través de un vídeo publicado en sus plataformas, Aldama rompió el silencio con un discurso cargado de indignación. Parece que tenemos noticias del señor ministro. Comenzó, con un tono entre sarcástico y dolido. Intentó hacer creer que no me conocía, que nunca me había visto, que yo no existía. Pero ahí están los informes, las pruebas, los mensajes. Claro que me conocías, Ángel. Y bien que me conocías. Su declaración se convirtió en un fenómeno viral en cuestión de horas. Lo que hasta entonces se discutía en susurros pasó a ocupar titulares y tertulias en todos los medios. El denunciante acusó a Torres y a su entorno de manipular los informes de la UCO, de seleccionar lo que les convenía para sostener su versión. Solo leen lo que les interesa, dijo, con un gesto de desprecio. Ya lo hicieron con el informe anterior, el que afirmaba que no había financiación irregular ni sobres. Y ahora repiten el mismo guión. Con tantos asesores como tienen, deberían contratar al menos a uno que sepa leer. Su tono era tan provocador como calculado. En el fondo, lo que se estaba librando no era una simple disputa política, sino una guerra de relatos. De un lado, el poder institucional, armado con comunicados, ruedas de prensa y un ejército de portavoces. Del otro, un hombre que se había convertido en su piedra en el zapato, decidido a sacar a la luz cada detalle que contradijera la versión oficial. Y mientras tanto, la ciudadanía observaba con creciente desconfianza cómo cada nuevo episodio añadía confusión a una historia que parecía no tener fin. Torres, visiblemente alterado en sus últimas apariciones, continuó insistiendo en su inocencia. El proceso judicial demuestra que no existe implicación alguna, declaró ante los periodistas. Pero sus palabras sonaban vacías frente a los audios, los mensajes y las pruebas que Aldama prometía seguir difundiendo. La tensión era evidente. Algunos en el propio gobierno comenzaban a deslizar en privado la posibilidad de buscar un responsable menor, alguien que cargara con las culpas y sirviera de cortafuegos mediático. La historia se repetía, el viejo método del chivo expiatorio como salida de emergencia. Aldama, por su parte, iba más allá de la denuncia política. Habló de cenas, de viajes a Madrid, de encuentros con figuras clave del Ejecutivo. ¿Para qué venías tanto a la capital?, preguntó públicamente. ¿Qué buscabas con tanto interés? ¿Por qué insistías tanto en reunirte con Ábalos? ¿Qué había detrás de esas gestiones? Cada palabra era una piedra lanzada contra un muro que ya mostraba grietas.
Su tono se endureció de manera perceptible cuando comenzó a hablar de lo que él llamaba la doble moral del gobierno. Ya no hablaba solo desde la indignación personal, sino desde un sentimiento más profundo, casi moral. Su voz adquirió un timbre grave, cargado de rabia contenida. «Habéis dejado a la gente abandonada», exclamó, mirando directamente a cámara, como si se dirigiera no solo a quienes estaban al otro lado de las instituciones, sino también a los ciudadanos que lo escuchaban con atención. «Prometéis ayuda, pero solo os ayudáis entre vosotros. Decís que trabajáis por el bien común, pero en realidad os protegéis los unos a los otros, siempre los mismos, siempre los de arriba». No hubo vacilaciones en su discurso, ni matices ni rodeos. Sus palabras eran cuchillos afilados lanzados sin piedad contra un poder que, según él, había perdido toda conexión con la realidad. «Vivís en un palacio de cristal», añadió, «blindados por asesores, por comunicados, por ruedas de prensa controladas, mientras el pueblo paga las consecuencias de vuestras mentiras». Su discurso resonaba con una mezcla de ira y lucidez, de hartazgo y desafío. Era un ataque sin filtro, directo, casi personal, que rompía cualquier formalidad política. Mientras tanto, al otro lado de la escena, los portavoces del gobierno intentaban mantener la compostura. En sus comparecencias, la estrategia era siempre la misma: tono sereno, frases medidas, gestos estudiados. Repetían una y otra vez que el caso está judicializado, que hay que dejar trabajar a la justicia y que todo se aclarará en su momento. Pero tras esa serenidad impostada se percibía una tensión creciente. Sabían que la narrativa oficial empezaba a resquebrajarse. Los ciudadanos ya no escuchaban con la misma confianza, y los periodistas, antes dóciles, ahora lanzaban preguntas más incisivas. La brecha entre el discurso institucional y la percepción pública se hacía cada día más profunda. La gente en la calle, en los mercados, en los bares, comenzaba a comentar que las palabras del gobierno ya no coincidían con los hechos. Había una sensación de engaño acumulado, de cansancio. En política, cuando la confianza se rompe, ninguna rueda de prensa, por muy bien ensayada que esté, puede recomponerla. Lo sabían los ministros, lo intuían los asesores y lo percibían los encuestadores que observaban cómo la opinión pública se desplazaba lentamente hacia la desconfianza. En los pasillos del Congreso, el ambiente se había vuelto espeso. Ya no se oían las risas de otros tiempos. Se hablaba en voz baja, casi en susurros. Algunos diputados mencionaban daños colaterales inevitables. Otros hablaban de filtraciones controladas, un eufemismo elegante para describir los intentos desesperados de contener la información que seguía saliendo. El propio presidente trataba de mantener la imagen de normalidad. Ante las cámaras, sonreía, restaba importancia a la polémica, hablaba de estabilidad institucional. Pero en privado, reconocía ante sus más cercanos que cada nueva revelación lo acercaba a un escenario de crisis interna. Los rumores se propagaban como pólvora: posibles dimisiones, ceses inminentes, remodelaciones ministeriales disfrazadas de ajustes técnicos. Nadie confirmaba nada, pero todos lo comentaban. La incertidumbre era absoluta. Y en ese caldo de tensión, el nombre de Aldama empezaba a repetirse con insistencia en los despachos, como un fantasma que nadie quería nombrar demasiado alto. Aldama, mientras tanto, se consolidaba como una especie de justiciero improvisado. No representaba a ningún partido ni respondía a intereses políticos aparentes, al menos en apariencia. Su cruzada tenía un aire personal, casi vengativo. Decía actuar en nombre de la verdad, pero su tono dejaba entrever algo más profundo: una necesidad de exponer lo que consideraba una hipocresía sistemática. «Esto no ha hecho más que empezar», advertía. «Lo que he mostrado es solo la punta del iceberg». Con esa frase encendió un fuego que nadie logró apagar. Cada mensaje suyo en redes sociales, cada vídeo, cada declaración improvisada frente a una cámara, se convertía en dinamita política. Anunciaba la existencia de nuevas pruebas, de páginas enteras del informe de la UCO que aún no habían visto la luz. «En ellas está lo más grave», decía con una calma inquietante. Y esa promesa bastaba para que el gobierno entrara en modo defensivo. La maquinaria institucional reaccionó con el reflejo de siempre: negación, desdén y espera. La estrategia del silencio. Negar lo evidente, restarle importancia a lo incómodo, posponer la verdad hasta que el ciclo mediático se canse. Es la fórmula más vieja del manual político. Pero esta vez, algo era diferente. La tormenta no se disipaba. No solo no pasaba, crecía. Se alimentaba de cada desmentido apresurado, de cada frase vacía, de cada gesto nervioso captado por las cámaras. Los medios empezaron a oler la sangre.
Columnistas, tertulianos y analistas abrían sus programas con la misma pregunta: ¿qué más sabe Aldama? Las encuestas reflejaban un descenso de confianza, y dentro del propio partido comenzaban a surgir voces que pedían un cambio de rumbo. Pero el núcleo del poder, en su torre de cristal, seguía aferrado a la idea de que todo pasaría, que bastaba con resistir, con dejar que el tiempo diluyera la indignación. Sin embargo, el tiempo no jugaba a su favor. Cada día aparecía un nuevo fragmento, un nuevo testimonio, una conversación filtrada, una reunión sospechosa. Y con cada revelación, la sensación de que el edificio político comenzaba a agrietarse era más evidente. Por fuera, seguía erguido, sólido, majestuoso. Pero por dentro, las columnas que lo sostenían empezaban a resquebrajarse. La ciudadanía, esa masa silenciosa que observa y calla hasta que deja de hacerlo, ya no se tragaba el relato de la calma institucional. Intuían que detrás de las sonrisas ensayadas y los discursos de autocontrol se escondía el miedo. Miedo a lo que todavía no se ha publicado, a las pruebas que podrían salir, a la pérdida del poder que tanto costó construir. Y en medio de ese clima de desconfianza generalizada, la historia sigue escribiéndose día tras día. Cada jornada aporta un nuevo matiz, un nuevo rumor, una nueva contradicción. En apariencia, el poder sigue firme, los despachos permanecen iluminados y las conferencias de prensa continúan. Pero la fragilidad ya está ahí, agazapada bajo la superficie, esperando el momento exacto para hacer colapsar todo. Porque la verdad, esa palabra tantas veces pronunciada, manipulada y temida, nunca muere del todo. Puede quedar sepultada bajo capas de discursos, informes maquillados o promesas vacías, pero siempre encuentra una grieta por donde escapar. Y cuando lo hace, cuando finalmente sale a la luz, ni el más elocuente de los portavoces ni el más hábil de los estrategas puede detenerla. La verdad, al final, siempre acaba respirando. Y cuando respira, asfixia a quienes intentaron enterrarla. En la superficie, todo parece continuar igual. El gobierno sigue compareciendo ante los medios con la misma solemnidad ensayada. Los ministros repiten frases vacías sobre transparencia y estabilidad, y los portavoces oficiales insisten en que no hay nada que ocultar. Pero debajo de ese barniz institucional se esconde un temblor cada vez más evidente. Las grietas ya no son discretas. Se oyen crujidos en los cimientos. Lo que se vive hoy no es una sorpresa para quienes llevan tiempo observando el deterioro moral del poder. Hace más de un año que algunas voces lo advirtieron. No desde el rencor ni desde la revancha política, sino desde la simple constatación de los hechos. Aquellos mensajes que en su momento fueron ignorados, las declaraciones que parecían exageraciones de una oposición enfadada, hoy resuenan con un eco incómodo. Todo estaba dicho. Las pruebas, las irregularidades y los nombres eran los mismos. Solo faltaba que alguien se atreviera a unir las piezas. Y las piezas, finalmente, encajaron. El nuevo informe de la UCO, ese documento que el gobierno intentó minimizar durante semanas, ha revelado mucho más de lo que nadie esperaba. No solo detalla la implicación directa de altos cargos, sino que dibuja con precisión quirúrgica el modo en que se aceleraban procedimientos administrativos, cómo se manipulaban los plazos y cómo se firmaban pagos urgentes para beneficiar a ciertos intermediarios. El nombre del ministro Ángel Víctor Torres aparece una y otra vez, no como observador, sino como parte activa del engranaje. Según el informe, su objetivo era complacer a José Luis Ábalos, entonces figura dominante del Partido Socialista, un hombre cuyo poder interno le permitía decidir quién ascendía y quién caía en desgracia. Torres, ambicioso y calculador, habría intervenido para favorecer las operaciones de quienes hoy están bajo investigación. Lo hizo, dicen, no por dinero directo, sino por algo más valioso en política, un favor, un gesto que le asegurara su promoción. El precio fue el de siempre, el dinero de los ciudadanos, desviado, diluido, perdido en un laberinto de facturas infladas y contratos amañados. La primera parte del informe fue recibida con euforia por su gabinete. Desde su despacho, el ministro difundió una nota en la que aseguraba estar tranquilo, afirmando que el documento no lo implicaba y que no había indicios de ningún delito. Sonreían como si hubieran sorteado la tormenta. Pero la tormenta apenas comenzaba. La segunda parte del informe cayó como un trueno. Contenía detalles minuciosos, conversaciones, correos, órdenes directas. Todo apuntaba a una participación activa del ministro en la agilización de pagos destinados a empresas cercanas al círculo de Ábalos y Coldo. Y entonces llegó el argumento más absurdo de todos. En un intento desesperado por defenderse,
Alguien en su entorno filtró que el informe no mencionaba uso de dinero público para prostitutas. Una afirmación tan innecesaria como grotesca. Porque cuando el primer mensaje de defensa de un político es "no he gastado en prostitutas", es que algo se ha podrido en el alma del poder. Ese nivel de degradación moral ya no se oculta tras eufemismos. Se exhibe con cinismo, como si bastara con no cruzar ciertas líneas para seguir siendo decente. La ironía, por supuesto, es que todo esto proviene del autodenominado gobierno más feminista de la historia. Un ejecutivo que presume de políticas de igualdad mientras aprueba leyes que reducen condenas a agresores sexuales y liberan violadores con simples revisiones de sentencia. Un gobierno que habla de justicia social mientras protege a quienes abusan de su posición. Y ahora, además, un gobierno que debe justificar que sus miembros no han utilizado fondos públicos para fines indecorosos. Es el colmo de la hipocresía. La izquierda que se enorgullece de su superioridad moral, atrapada en su propio fango. Las mismas manos que levantan pancartas por la igualdad, hoy manchadas por la corrupción y el desprecio a la verdad. Las mujeres a las que dicen defender, mientras tanto, observan atónitas cómo su causa se usa como parapeto político. Cada vez que un ministro miente, lo hace en nombre de un feminismo institucional que ha dejado de tener credibilidad. Pocos periodistas se atreven a decirlo abiertamente. La mayoría calla, temerosa de perder acceso, favores o publicidad institucional. Pero aún quedan voces libres, pequeñas islas de dignidad entre tanto servilismo mediático. Una de ellas es Pilar Rodríguez, que desde hace meses viene denunciando lo que otros prefieren ignorar, que el poder está podrido, que la corrupción ya no es una excepción sino una costumbre. Su labor ha sido valiente, casi temeraria, enfrentándose al muro de silencio que protege a los grandes nombres del gobierno. En paralelo, resurgen los testimonios de quienes estuvieron en el centro de los hechos. Uno de ellos, con tono de hastío y rabia, recuerda cómo intentaron engañarlos con mascarillas falsas procedentes de China. Un proveedor, vinculado presuntamente a miembros del gobierno canario, trató de venderles material defectuoso mientras el ejecutivo miraba hacia otro lado. Aquel empresario chino, ahora fugitivo de la justicia, parecía tener conexiones directas con figuras de poder regional. El escándalo estalló cuando se negaron a pagar un solo euro más. «Hasta aquí hemos llegado», le dijo uno de ellos a Koldo, el intermediario del grupo. «No pienso pagarle un euro al presidente de Canarias. Cumplimos con todo lo acordado y ahora nos devuelven el dinero». El episodio, que durante meses fue tratado como una simple disputa comercial, hoy cobra otra dimensión. Se trataba, según esas fuentes, de un intento de estafa a gran escala, una maniobra que habría sido posible solo con la connivencia de autoridades políticas. Lo que parecía un negocio irregular era, en realidad, una pieza más dentro de un sistema diseñado para lucrar a los mismos de siempre. De ahí la indignación que hoy se escucha en cada declaración. «Basta de mentiras», repiten con la voz quebrada, como quien ha soportado demasiado tiempo la burla del poder. «Basta ya de tanta manipulación y de tanto fingimiento. Decid la verdad de una vez, porque sois una banda de impostores». Detrás de esas palabras hay algo más que enfado. Hay una decepción profunda, una sensación de haber vivido demasiado tiempo dentro de un teatro. En los pasillos del Congreso, el ambiente es denso. Se percibe el miedo disfrazado de serenidad. Algunos diputados evitan cruzar miradas. Otros se refugian en eufemismos, filtraciones controladas, daños colaterales, errores administrativos. Pero todos saben lo que ocurre. Todos entienden que este escándalo no es un episodio aislado, sino el reflejo de una podredumbre más antigua, enquistada desde hace años. El propio presidente, aunque intenta mantener el rostro imperturbable, sabe que el desgaste es irreversible. Cada nueva revelación lo empuja un poco más hacia el abismo. Dicen que en privado ha estallado en cólera contra su entorno más cercano, acusándolos de no haber previsto las consecuencias. Pero ya es tarde. Los rumores sobre dimisiones y ceses comienzan a circular, aunque nadie los confirme. La maquinaria del poder se tambalea. Y mientras tanto, el país observa. Los ciudadanos, que antes escuchaban resignados, ahora asisten con una mezcla de indignación y desconfianza. Ya no creen en las ruedas de prensa ni en los comunicados llenos de frases prefabricadas. Saben que cada sonrisa ensayada esconde miedo, que cada negación es un intento de ganar tiempo. La fe en las instituciones se ha erosionado. Y cuando la confianza desaparece, no hay discurso capaz de reconstruirla. La historia de este gobierno se escribe ya con el lenguaje de la decadencia. Se repite el mismo patrón: negarlo todo, ganar tiempo, esperar que el escándalo se disuelva en el siguiente ciclo mediático.
Pero esta vez no parece que vaya a funcionar. La tormenta no se disipa. Crece. Se alimenta de cada desmentido, de cada gesto nervioso, de cada contradicción. Porque la verdad, esa palabra que tanto se pronuncia y tan poco se respeta, tiene una forma curiosa de sobrevivir. Puedes esconderla, manipularla, enterrarla bajo toneladas de propaganda, pero siempre encuentra una rendija por donde filtrarse. Y cuando lo hace, ya no hay poder ni partido que pueda detenerla. El edificio político, aunque aún se mantiene en pie, cruje por dentro. Lo que antes eran murmullos en los pasillos ahora son voces en los medios. Las grietas se multiplican, los cimientos tiemblan, y mientras los portavoces repiten que todo está bajo control, la realidad avanza como una corriente subterránea, imparable. Lo que vemos hoy es el fin de una era de complacencia, el momento en que las máscaras comienzan a caer. Y cuando eso sucede, ni la ideología, ni el discurso, ni el marketing político pueden salvar a quienes confundieron poder con impunidad. Porque, al final, la verdad siempre vuelve. Y esta vez, ha vuelto para quedarse.